En este episodio voy a contarles con lujo de detalles cómo un misterioso cuadernito de notas junto con un librito que le hacía juego vinieron a regalarme todos los secretos y las mejores técnicas para ayudarme a superar mi adicción al alcohol y de hecho a cualquier otra sustancia o conducta que necesites reorientar. Pero lo interesante es que este cuadernito de notas junto con un libro bastante misteriosos que aparecieron por ahí en la mudanza, no terminé de comprenderlos sino hasta 10 años más tarde, cuando finalmente logré dejar de caer en el círculo vicioso del consumo del alcohol. Así que sin más preámbulo, ponete cómodo, presta atención, pero sobre todo, ponete vivo. Hey, gracias por escuchar Ponete Vivo, el podcast donde vamos a hablar de todo sobre adicciones en anécdotas divertidas, estudios y datos, pero sobre todo cómo superarlas y retomar el control de tu vida. Este es tu anfitrión, Armando Carisma. Pues ya en episodios pasados hemos estado hablando de mi historia personal con el alcohol y les he compartido algunas historias muy graciosas y humillantes también. Pero les comentaba que en algún momento les iba a compartir un poco más a detalle cómo fue realmente que pude armar el rompecabezas de cómo dejar de consumir alcohol de manera tan compulsiva y fuera de control. Y una de las herramientas más valiosas que encontré por accidente, de hecho, después de mudarme la primera vez de la casa de mis papás a los 18 años, porque me tuvieron que sacar. Bueno, no me sacaron según mi mamá, ella nunca me echó oficialmente. Yo me fui porque yo quise, porque yo no encajaba, porque yo era un insolente y porque yo era un parrandero devoto que nunca tenía tiempo para la familia ni para ayudar en nada en casa, pero que le sobraba el tiempo para andar de fiesta, echando relajo y tomando alcohol, chelas y vinos y whiskies y lo que fuera, ¿no? Todo un joven problemático pero promedio también. Tampoco estaba tan mal, o sea, tal vez sí estaba muy mal, pero tampoco estaba tan solo. De esto se trata este espacio, ¿no? De darnos cuenta de que no estamos solos y que no hemos sido los únicos que nos hemos pasado de la raya, todo en nombre de los excesos. Pues así sucedió que a mis 18 años tuve que irme de la casa de mis papás y pues afortunadamente encontré empleo en el área de servicio al cliente para una empresa canadiense. Y entonces pues no me iba nada mal, de serles honesto, para la edad que tenía. El ingreso que estaba generando me sobraba, de hecho. Ni tanto en realidad, porque pues a mí me tocó en ese momento particularmente echarle la mano a mi familia, entonces parte de mis ingresos regresaba de todas formas a mi familia, yo me quedaba con otra parte y pues el asunto es que lo más conveniente era vivir con roommates, ¿no? Entonces mis primeros 2 roommates, que eran de hecho colegas del trabajo, en una casa antigua, preciosísima, del centro de la ciudad de Guatemala, súper espaciosa, con un pasillo de color blanco larguísimo, y pues cada quien tenía suficiente espacio para pensar, ¿no? Y también teníamos diferentes horarios, entonces normalmente cada quien tenía la casa vacía. Entonces ya en esta soledad, fuera de la casa de mis papás y mi hermana, pues finalmente por primera vez en toda mi vida tuve silencio para pensar. Y fue aquí donde comenzaron a venirse un montón de ideas y reflexiones sobre mi propia vida y de cómo había terminado en el lugar en el que estaba. Y no estaba en un mal lugar tampoco, ¿no? Pero sí había una sensación como de vacío, quizás porque había dejado a mi familia atrás, o quizás porque sí, realmente solía ir mucho de fiesta y pues creo que vivía constantemente de resaca. Entonces, ¿cómo vas a estar si estás constantemente de resaca? Pues el asunto es que en una de esas noches de soledad y de quietud, me puse a revisar los libros que me había llevado en esa mudanza. Y muchos de estos libros ni siquiera los reconocí. Es más, no sé ni siquiera por qué me los había llevado de la casa de mis papás en primer lugar, porque fue todo un esfuerzo tener que llevar todas las cosas, ¿no? Y pues llevar cosas y pues ni siquiera saber qué llevar. Creo que no había sido la mejor decisión de mi parte. Comencé a ver que tenía un montón de libros sobre psicología, pedagogía, filosofía, que yo no había comprado en ningún momento.
pero que en realidad yo había llevado a la casa de mis papás, a mi casa anteriormente, de la casa de mi abuela, porque mi abuela era maestra. Entonces tenía algunos libros sobre filosofía, psicología, educación, enseñanza, etcétera, ¿no? Y yo, pues antes de ser un parrandero extrovertido, en realidad era un niño muy introvertido que prefería leer y tener buenas calificaciones, ¿no? Entonces recuerdo que me encantaba ir a la casa de mi abuelita porque pues ella siempre era muy didáctica y hacía juegos en los que aprendía gramática, matemáticas, pero de manera muy amena, ¿no? Entonces me acuerdo que mi abuelita eventualmente me regalaba libros, o pues yo también me robaba algunos libros de una gran librera que tenía en su casa. Y pues fue así que yo imagino que esa noche en la primera casa en la que yo vivía como un joven rebelde e independiente, encontré un cuadernito de notas que se miraba pues bastante viejo. Las hojas estaban ya algo amarillentas y tenía este olor a papel añejado, si queremos llamarle así, ¿no? Y tenía algunas notas con lo que yo reconocí era la letra de mi abuela. Y pues le di una ojeada rápida a este cuadernito y me di cuenta que debajo de ese cuadernito también había un libro que se llamaba algo así como Apuntes de Psicología, si no mal recuerdo. Y era un librito editado por la universidad a la cual asistió mi abuelita. Uno de esos libros que editan las universidades como material didáctico, ¿no? Entonces tenía el escudo de la universidad, el nombre de la universidad y decía algo así como Apuntes de Psicología. Y no me recuerdo muy bien, de hecho, porque con toda la locura de los 20s y todas las mudanzas, algunas cosas se desaparecieron, se perdieron, ¿no? Entre ellas, pues, este famoso cuadernito de notas con este libro que le acompañaba y que cambiaron por completo mi percepción de la vida y de mi propósito dentro de mi familia y mi comunidad. Aunque les diré, no me ayudó a dejar el alcohol de inmediato, sino que me tomó algunos años más llegar a hartarme del alcohol todavía. O sea, después de haber encontrado estas notas y este libro, sí pude hacer algunos cambios fundamentales en la manera en la que me relacionaba con las personas a mi alrededor. Sin embargo, a los 18 aún no estaba listo para dejar de una vez por todas el alcohol y las fiestas. Así que me tomé toda esta información a mi conveniencia y solo la apliqué en donde quise para no tener que dejar de todo el alcohol. Pero 10 años después, ya por ahí de los 28 más o menos, llegando a la crisis de los 30, que si no te ha dado porque no has llegado a los 30 todavía, cuando llegues ya te va a dar. Y si ya tenés más de 30, sabes que llega un punto de tu vida en el que te haces auditoría a vos mismo y ves realmente qué hiciste, ¿no? Que estuvo bien, que estuvo mal, que tenemos que seguir haciendo, que tenemos que dejar de hacer. Y pues a mí me llegó ya cerca de los 30, por ahí a los 28. No fue sino hasta allí que terminé de comprender lo que me había encontrado en ese librito y en ese cuadernito de notas 10 años atrás. Y pues, ¿qué había en este cuadernito de notas del que estamos hablando tanto? Pues había un resumen muy puntual, escrito con la letra y puño de mi abuelita, en un pequeño cuadrito comparativo. Y de un lado del cuadro decía psicología analítica y del otro lado del cuadrito decía conductismo. Y lo recuerdo así como que lo estuviera viendo ahorita, ¿no? Porque tenía 18 y pues todo se le queda a uno muchísimo más rápido y más que nada si capta tu atención a los 18 años. Entonces tenemos un cuadrito comparativo con psicología analítica de un lado y conductismo del otro lado. Y en el lado de psicología analítica decía únicamente modelos de conducta y en el otro lado donde decía conductismo, decía únicamente refuerzos y castigos. Y a medida que me puse a leer las notas de mi abuelita, pues describía diferentes tipos de modelos de conducta y diferentes tipos de refuerzos y castigos como elementos de la terapia psicológica. Mi abuelita era además pedagoga. Entonces, pues ya en la universidad llevó un poco más tuvo algunos cursos pues más específicos sobre psicología en este caso, ¿no? Y pues resumiéndoles todos los tecnicismos que había en estas notas y en este libro, es que básicamente todos los seres humanos nos guiamos por modelos de conducta desde la infancia y luego en la adolescencia y cuando llegamos a la adultez, somos la encarnación misma de las personas a las que admirábamos desde niños y quienes fueron nuestros modelos de conducta, nuestros modelos a seguir, de quienes copiamos varios de nuestros rasgos muy esenciales y no solo dentro de nuestra personalidad, sino incluso la manera en la que gesticulamos algunas palabras
la manera en la que nos sonreímos, la manera en la que levantamos las cejas. Y pues la conclusión de estas notas era cómo utilizar estos modelos de conducta a través de refuerzos y castigos para orientar la conducta de las personas en general. Y pues estos modelos de conducta son, de manera muy resumida, las ideas principales de la psicología analítica. Y por otro lado, el concepto de recompensas y castigos es uno de los puntos centrales de otra perspectiva psicológica llamada conductismo. Entonces, pues, estas dos corrientes psicológicas me ayudaron a mí a orientar mi conducta y algunos rasgos de mi personalidad desde los 18 años y me ayudaron a hacerlo de nuevo cerca de los 30, 10 años después, a los 28 años. Y fui muy afortunado de encontrarme con esta información en particular que realmente me llegó a lo más profundo de mi ser y de mi conciencia. Y por eso es que te lo estoy compartiendo ahora mismo. Describiéndote todo este proceso de manera muy personal, a los 18 me di cuenta de que realmente estaba siguiendo algunas conductas que aprendí de mi papá cuando era niño. Y mi papá pues era un tremendo parrandero descontrolado, sin límites, el alma de la fiesta en todas partes. Y pues dado que era la relación más cercana que yo tenía con un hombre adulto, sin darme cuenta poco a poco me fui convirtiendo en una persona muy parecida a él, ¿no? Que aparte de esta habilidad tan grande que tenía de ser el alma de la fiesta, pero aparte de todo, de tragar alcohol como si no hubiera mañana, como muchas personas también en la región, a ver, tampoco me juzguen así tan feo a mi familia, porque el alcohol es algo cultural también, les diré. No era el único niño en mi escuela cuyo papá bebía de manera desmedida. Y pues como les digo, poco a poco con los años yo resulté haciendo lo mismo. Pero además de ser el alma de la fiesta que bebía de manera descontrolada, también solía ser la víctima de la vida. O sea, todo lo que le pasaba era por culpa de alguien más. Vivía culpando a todos y a todo de sus desgracias, ¿no? Y que pues siendo muy honestos también es un modelo de conducta muy usual dentro de la sociedad. Así que les repito, no me juzguen con tanta dureza, que no soy el único que viene de este lugar tan difícil, de estos modelos de conducta tan destructivos y tan alocados. Y pues asimismo, no solo yo era el alma de la fiesta y también me encantaba consumir alcohol, sino que también me di cuenta que estaba interpretando el papel de la víctima de la vida. O sea, yo no tenía lo que yo quería o yo no era capaz de lograr lo que yo quería porque yo había nacido en una familia de un barrio popular y porque las personas no me entendían a mí y porque el mundo no me estaba dando lo que yo me merecía, ¿no? Pero hasta ese momento yo no había sido más que la víctima de todo lo que me sucedía y también era la víctima del alcohol, ¿no? Pero según yo todavía pues estábamos en buenos términos con el alcohol. Así que una de las primeras cosas que sí logré hacer después de exponerme a la psicología analítica y al conductismo fue dejar de hacerme la víctima de la vida y tomar al toro por los cuernos, ¿no? Así que mi actitud sí comenzó a cambiar. Me sentía más empoderado de mí mismo y de expresar mi opinión en ciertos momentos. Y una de las cosas que comencé a visualizar fue tener una empresa propia, ¿no? Y para ese momento estaba estudiando en la escuela culinaria. Entonces, pues asistí 2 años, me gradué y ya con esta actitud 100% de ganador, pues me monté una empresa de catering o de banquetes para eventos. Y de hecho, pues me fue muy bien, bastante tiempo. Pero hasta ese momento no había entendido muy bien qué era esto de la psicología analítica y del conductismo. Logré tener unos luzazos así de más o menos qué se trataba, porque sí identifiqué que me estaba haciendo un poco la víctima y que algunas cosas no pasaban porque yo no tomaba acción, ¿no? Sin embargo, pues todavía no tenía muy claro estos conceptos. Lo que sí comprendí es que necesitaba otro tipo de aspiraciones, otro tipo de modelo de conducta que no fuera el de esta víctima descontrolada del alcohol que había sido mi papá la mayor parte de mi vida. Así que pues les he de confesar que comencé a adoptar a otros amigos y profesores como modelos de conducta
específicamente para ser más asertivo y más seguro de mí mismo en la manera en la que me desenvolvía con las demás personas, en el trabajo, en la escuela y con mis clientes. Fue un poco difícil y pues este personaje todavía cojeaba un poco porque todavía no tenía muy claro cómo ser por completo esta persona asertiva y ganadora en la que quería convertirse. Y pues creo que mis modelos de conducta también eran bastante problemáticos. Bebían, eran parranderos, extrovertidos y pues si bien gané un poco más de confianza, el alcohol seguía siendo un denominador común. Y bien, pues como les contaba, esto me ayudó a abrir mi primera empresa alrededor de los 20 más o menos. Y sin embargo, la vida fiestera de los 20 en adelante me llevaron a no poder manejar mi primera empresa que tanto amaba porque me encantaba cocinar y me daba cuenta pues que era muy competitivo en el mercado, pero pues no fue suficiente para enfrentarme a todos los retos de la vida, ¿no? Y pues después el negocio comenzó a venirse para abajo y pues alrededor de 5 años más tarde de esta primera empresa que inicié con mi mamá y con mi hermana, de hecho, nos enfrentábamos a nuevos retos en la economía globalizada tan cambiante en la que vivimos actualmente y pues mi identidad tan inclinada hacia el consumo del alcohol simplemente no me permitió dedicarle el tiempo suficiente a mi empresa para desarrollar mejores estrategias de marketing y ventas y en lugar de dedicar algo de mi tiempo libre por lo menos a estas estrategias, cada vez que podía pues yo seguía de fiesta y de hecho entre más problemas tenía la empresa, más compulsivamente yo quería salir y desentenderme de mis problemas. Con lo que pues terminé por tener que buscar empleo nuevamente al momento que la empresa ya no pudo adaptarse más al mercado en algún punto. Y pues por supuesto que quebramos, lo cual pues fue un golpe muy duro para mí, porque pasar de lo que yo percibía como la libertad de tener mi propio horario, ser mi propio jefe, a tener que depender de un empleador, fue todo un golpe. Afortunadamente apliqué a una plaza como profesor de idiomas porque pues me encantaba siempre la lingüística. Fue un tema del cual fui muy apasionado siempre y todavía lo soy. De hecho, fui bastante autodidacta en inglés, en francés, y pues todavía me dedico a la lingüística y a aprender idiomas en mi tiempo libre. Pero lamentablemente, este empleo no era suficiente para cubrir mis responsabilidades y para seguir dándome mis pequeños gustos, mis placeres. Y en ese entonces era pues básicamente vivir de fiesta y borracho. Y a pesar de que me iba muy bien como profesor de idiomas en la universidad, en la que en ese entonces también estudiaba economía, así que tuve que buscar también un trabajo de medio tiempo por las noches. Y pues dado que me entendía bastante bien en una cocina y en la industria de alimentos, decidí buscar trabajo como mesero también, en distintos restaurantes y en turnos nocturnos. Pero pues esta situación laboral tan agotadora realmente, porque durante el día tenía este trabajo como profesor de idiomas en mi universidad, el cual amaba totalmente, me entregaba como profesor, me fascinaba. Pero pues asimismo, si estás dándolo todo en tu cátedra, es algo que realmente drena tu energía. Y al final del día, en lugar de descansar, pues tenía que seguir trabajando. Y si tenía de casualidad algún tiempo libre durante la semana, adivinen qué. Pues sí, de fiesta, ¿no? Pero pues como se imaginarán, poco a poco todo este estilo de vida comenzó a desmoronarse porque era simplemente agotador. 2 empleos y un estilo de vida totalmente demandante de fiesta en fiesta comenzó poco a poco a cobrarme muy caro. Y todo ese cansancio y agotamiento me hicieron desmoronarme mentalmente y pues busqué refugio en el alcohol y en otras sustancias. Y no me pregunten cómo, porque no tengo idea, pero sobreviví así varios años y realmente llegué a un punto en el que ya no podía más. Y pues cerca de los 29 años, más o menos, llegó un gran luzazo a mi vida. De hecho, fueron 2 seres de luz que llegaron a mi vida, por así llamarles. Casi a finales de ese año, vinieron a visitarme mi primo Andy y su papá, mi tío. Mi tío en ese entonces era un bombero activo en la ciudad de Miami y mi primo Andy era un aspirante a bombero. Mis primos siempre venían de visita a Guatemala todos los años desde que eran muy jóvenes y yo tenía una percepción muy distinta de ellos cuando eran jóvenes. Pues cuando llegaban a Guatemala y eran más jóvenes, se trataba todo de desmadres.
era todo fiestas, poca seriedad y máximo disfrute. Pero sin embargo, mi primo Andy en esa ocasión se quedó conmigo durante 2 meses junto con mi tío, pero esta vez él venía con un objetivo distinto. Él necesitaba estudiar para aprobar el examen del departamento de bomberos al que estaba por ingresar en unos meses, por lo que se quedó conmigo durante un tiempo para tener un poco de calma y quietud, porque de regreso en casa pues había mucho ruido para él. Estaban sus otros 2 hermanos, otro tío suyo, y pues la familia era bastante grande, por lo que mi primo encontró refugio conmigo. Claro, él tenía una imagen diferente de mí. Pensaba que era una persona más seria de lo que yo era en ese momento. Pues sí era muy responsable en el trabajo y todo lo que quieran, pero en mi vida personal yo era un desastre. Mi primo y mi tío no tenían una idea muy clara de ello, pero afortunadamente me buscaron a mí y mi casa en ese momento para poder concentrarse y que mi primo aprobara ese examen. Y entonces conocí otra faceta completamente distinta de mi primo Andy. Él venía con el objetivo de prepararse para un examen no solo teórico, sino que también físico. Entonces mi primo tenía una agenda diaria programada de actividades a llevar a cabo. Se levantaba muy temprano con mi tío a ejercitarse y luego pues iba abordando distintos temas en los que tenía que prepararse para ese examen teórico del que les estoy hablando. Y afortunadamente en ese momento me di cuenta que estos 2 personajes eran justo lo que necesitaba en ese momento. Necesitaba un nuevo modelo de conducta al cual aferrarme para poder salir de ese liazo en el que me había metido de vicios y parranda. Fue la primera vez que tuve modelos masculinos organizados, respetables y asertivos en toda mi vida. Yo solo conocía el desmadre de mi papá, algunos otros familiares, amigos, profesores, etc., pero la mayoría desastrosos. Así que comencé a imitar algunos de los hábitos de mi primo y de mi tío, como iniciar mi día ejercitándome y cultivarme más a través de la lectura, en lugar de vivir solo de fiesta, ¿no? Y en ese momento recordé entonces aquello que me había ayudado tanto hace algunos años atrás en aquel cuaderno y libro de apuntes del que estuvimos hablando al inicio de este episodio. Se trata de la psicología analítica y el conductismo. Y pues como en este episodio tampoco nos vamos a poner a descifrar los secretos de la psicología analítica y muchísimos términos e información que deberíamos de abordar para tener una idea más clara de qué se trata, se los voy a resumir en que por el lado de la psicología analítica, que es una corriente psicológica cuyo máximo exponente fue Carl Jung, y pues podríamos decir que se trata básicamente de modelos de conducta. Modelos que idealizamos e imitamos para darle sentido a nuestra realidad y a nuestras vidas. Nunca tuve educación formal sobre psicología analítica o conductismo más que investigaciones propias directamente en Google. Pero sí comprendí que la propuesta de la psicología analítica era entender los modelos de conducta que nos han formado como adultos para poder integrarlo con nuevos modelos de conducta que nos favorezcan más. Y uno de los conflictos más grandes que tuve es que siempre fui una persona simpática y amigable. Y esto chocaba mucho con los modelos de conducta que yo había observado hasta ese momento, que me llamaban la atención como personas más serias y más asertivas en la vida. Hasta que pues gracias a este primo y tío que estuvieron de visita conmigo durante algún tiempo, pude entender que ambos modelos de conducta podían coexistir. Yo podía ser esa persona responsable, organizada y asertiva cuando debía serlo, como mi primo Andy y su papá, que pues en esa ocasión que estaban de visita precisamente, iban tras una meta que era ayudar a mi primo a aprobar esos exámenes, por lo que pues podían ser muy enfocados. Sin embargo, cuando mi primo pues ya no tenía que estudiar ni ejercitarse durante el día o entrenar, nos sentábamos un rato a platicar y me daba cuenta que volvía a ser el mismo de antes. El mismo Andy relajadísimo y súper chistoso y muy poco serio que era siempre conmigo. Entonces, gracias a estos 2 individuos, en ese momento yo logré integrar mi sombra, por así llamarle, a mi lado oscuro con ese nuevo modelo de conducta heroico que quería adoptar. Ese héroe que tomaba acción cuando era necesario, que podía ser serio
y muy enfocado cuando era necesario. Nunca había visto un modelo de conducta masculino así en mi vida. Y como les digo, pues si bien anteriormente pues yo ya había convivido con mis primos y con mi tío, fueron eventos muy diferentes a los que yo experimenté con ellos dos en esa ocasión puntualmente. Y gracias a mi primo Andy y mi tío, pude comenzar a ser la persona que realmente quería ser. Pero ¿y qué pasó con el conductismo? ¿Dónde lo dejamos? Pues el conductismo es otra corriente psicológica cuyo máximo exponente fue un psicólogo estadounidense también de apellido Skinner, y el conductismo es muchísimo más práctico porque entiende al ser humano como un mamífero más. Un mamífero cuya conducta puede condicionarse a través de meros refuerzos y castigos. Y si bien puede sonar muy cuadrada esta teoría, a mí personalmente me funcionó de maravilla. Y me enfoqué principalmente en aplicarme castigos cada vez que quería irme de parranda. Cada vez que no podía apegarme a este personaje heroico que me proponían mi primo y su papá. Cada vez que quería perder el enfoque e irme de parranda, me castigaba mentalmente para recuperar el camino hacia mis objetivos, que era dejar de beber tan compulsivamente y de perderlo todo por el alcohol y por las fiestas. Y pues, ¿qué castigos eran los que yo me aplicaba a mí mismo? Se estarán preguntando a este punto. Pues para esto quisiera yo contarles un poquito de un personajazo que conocí en redes sociales. Se llama Alex Hormozi. Es un coach estadounidense, empresario y persona de influencia que propone utilizar las malas experiencias y la humillación que has pasado anteriormente en tu vida como el principal motivador para lograr tus objetivos. Y parafraseando más o menos lo que dice Alex, es algo así como, si te falta motivación, entonces castígate recordándote cómo te hace sentir la falta de control sobre ti mismo. Y pues cada vez que yo quería irme huyendo de parranda y a ponerme borrachísimo con mis amigos, traía a mi mente esa sensación de vacío y de malestar tan grande que me quedaba después de una noche de fiesta y descontrol. Así que a este punto, una vez más, me llené de libros en mis materias favoritas y comencé a ejercitarme en mi casa, junto con mi primo y con mi tío. Y cada vez que me picaba el bichito del alcohol, me agarraba un libro y me sentaba a leer 2 horas, o incluso más, porque yo sabía que una fiesta pues podía durar horas de horas, amanecer de fiesta de hecho. Y pues gracias al entrenamiento físico constante y a todos estos libros que me hacían compañía, pues poco a poco comencé a sentirme más cómodo con este nuevo personaje que era una persona mucho más centrada y en control de sí mismo. Sin embargo, un par de meses más tarde, mi primo y mi tío tuvieron que regresar a Miami y yo me quedé jodidísimo a cargo de mi vida completamente. Y de serles muy honesto, pequé. Seguía haciendo ejercicio en casa porque me encantaba, pero me costaba mucho retomar la lectura porque pues como mi primo y mi tío ya no estaban cerca de mí para incentivar un poco la lectura, pues porque yo miraba a mi primo estudiando para ese examen teórico que tenía que pasar, por lo que tratar de mantener este personaje ya sin una guía que seguir, ¿no? Fue mucho más difícil. Sin embargo, a este punto, un amigo que ya no estoy seguro quién fue, me recomendó un libro muy básico sobre desarrollo personal que se llama Hábitos Atómicos, que pues si yo ya no recuerdo muy bien quién fue la persona que me lo recomendó, vos ibas a saber que fue tu queridísimo amigo Armando Carisma. Y pues este libro nos da varias ideas de cómo cambiar o integrar nuevos hábitos a tu vida con repeticiones muy cortas pero diarias. Y claro, pude aplicar bastantes técnicas y sugerencias de este libro, pero una de las que más me sirvió fue tener visibilidad de ese hábito que querés integrar a tu vida. Yo tenía todos estos libros por ahí guardados en mi oficina, pero el problema es que allí los guardaba. Yo salía de la oficina y pues qué cansado de estar entrando al área de trabajo todo el día si ya estás en otra actividad. Pero este libro, Hábitos Atómicos, sugiere dejar a la vista este nuevo hábito que quieres integrar a tu vida. Y pues entonces me comencé a dejar libros por toda la casa y esto me ayudó a mantenerme anclado a la lectura. Y claro, hubo días más difíciles, pero poco a poco logré entregarme al aprendizaje de distintos temas a través de varios libros que había conseguido y al ejercicio en casa. Y finalmente logré coronar este nuevo personaje otorgándome un refuerzo positivo o una recompensa por todos mis esfuerzos y me inscribí al gimnasio finalmente.
ya con una nueva visión de mí mismo, encarnando un nuevo personaje en control de sí mismo con la mejor actitud ganadora y sin miedo al éxito. Y es que los resultados de ejercitarte son científicamente medibles y comprobados. Y es que después de realizar actividad física, incluso de actividad física leve a moderada, es como si le diéramos a nuestro cerebro un baño de burbujas de neuroquímicos. Y esta es una analogía que hace una neurocientífica muy reconocida de la Universidad de Nueva York, Wendy Suzuki, que nos cuenta que con actividades tan sencillas como salir a caminar 10 minutos únicamente, nuestro cerebro libera ciertos neuroquímicos u hormonas que nos dan una sensación prolongada de satisfacción y felicidad. Dentro de estos neuroquímicos podríamos mencionar algunos que quizás ya conoces como la serotonina, las endorfinas, entre otros. Así que no necesitas exclusivamente comenzar inscribiéndote al gimnasio. Puedes ejercitarte también en tu casa o simplemente salir a caminar para obtener estos beneficios que traen bienestar sostenido a tu conciencia y a tu cerebro. Y pues ya todo esto yo ya tenía 30 años, pero todo este cambio vino con otros retos. Y uno de los retos más grandes que este nuevo personaje empoderado tuvo que enfrentar fue el desprendimiento social. Y el desprendimiento social es ese proceso por el que pasas en el momento que decidís ser una persona diferente. Es el proceso por el que pasas con tu círculo social cuando decidís ser una persona diferente. Y más que nada si tu círculo social es un desmadre y querés ser una persona mucho más enfocada. Y pues el desprendimiento social es el proceso en el que tenés que forzosamente alejarte de ciertos amigos, de ciertas relaciones, de ciertos familiares a los que no les agrada esta nueva persona en la que te querés convertir o en la que te has convertido, porque pone en evidencia lo desmadrosos que son, por supuesto. Tus amigos desmadrosos obviamente no van a querer que vos administres de mejor forma tus recursos y tu vida, porque los hace ver mal. Ante sí mismos, de hecho, comienzan a darse cuenta de todo el trabajo que tienen que hacer en sí mismos y pues no les gusta. ¿A quién le va a gustar salir de su zona de confort? No es un proceso agradable, pero que definitivamente todos tenemos que hacer. O al menos todos los que estamos en busca de cambios positivos para nosotros mismos. El desprendimiento social también sucede con algunos otros amigos o familiares que no quieren que mejores tampoco, porque eso pone en peligro su estatus en la historia que ellos mismos se cuentan. Por ejemplo, tenés un familiar al que le va muy bien en su trabajo y en su vida profesional, en su vida personal, y quizás siempre te ve un poquito como de menos, ¿no? Porque sos un desmadre, porque sos un descontrolado, y pues este familiar te juzga constantemente. Te ve feo y sabe que sos un desmadre, pero solo puede sentirse superior si vos seguís siendo un desmadre y un desorden. En el momento en el que comenzás a tomar el control de tu vida y dejas de ser la víctima de todas las situaciones que te suceden, entonces este amigo o familiar pues ya no tiene a quien ver de menos. Entonces su sentido de superioridad se ve amenazado. Y pues es precisamente de esos amigos, de esos familiares o cualquier otra persona que esté a tu alrededor que necesita que te quedes en el mismo lugar, ya sea para hacerle compañía en sus desmadres o porque a través de tu desgracia se siente superior y es difícil. Realmente es un proceso difícil porque en algunas ocasiones significa alejarte de personas que quizás han estado contigo desde que tenés uso de razón probablemente. Amigos de toda la vida, familiares que han estado contigo siempre, vas a tener que distanciarte de algunas personas a las que por compañía o diferenciación no les conviene que seas una persona empoderada de tu vida. Así que quisiera ya ir cerrando todo esto con una frase del famosísimo William Shakespeare, que dice más o menos así: todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres son simplemente actores. Todos tienen sus entradas y salidas, pero cada uno de ellos representa muchos papeles en su vida. Cuando era muy niño me gustaba mucho la actuación, y no fue sino hasta que me topé con esta cita de William Shakespeare que comprendí que simplemente estamos actuando, según aprendimos a lo largo de nuestra vida. Y la psicología analítica, el conductismo y un poco de información sobre neurociencia también me ayudaron a comprender cómo la capacidad de nuestro cerebro de recablearse o neuroplasticidad nos permite integrar nuevos modelos de conducta a nuestra vida. Y si necesitas un empujoncito, aplícate algunos castigos.
Date algunos premios si es necesario. Te diré, personalmente me funcionó mucho castigarme con esa sensación de vacío, de fracaso y de humillación que venía después de todo el desmadre y el alcohol. Cada vez que quería desviarme de mi agenda diaria, de estudio, ejercicio y enfocarme en mis metas, reproducía esta película en mi cerebro de todas esas emociones negativas que se apoderaban de mí y no me dejaban vivir. Y negociaba conmigo mismo y me decía algo así como, bueno, ¿qué duele más? ¿Quedarte en casa y meterte esta información en la cabeza a fuerza de lectura y el dolor que representa entrenar en el gimnasio o la sensación de vacío y fracaso que te queda después de los placeres efímeros del alcohol y la alegría de la fiesta? Así de sencillo. Y poco a poco el alcohol fue perdiendo esta negociación, porque ese sentimiento de fracaso y de pérdida eran tan profundos que simplemente no quería volver a experimentarlos. Finalmente, después de todo este proceso, gracias a algunas conexiones y amistades muy positivas que había hecho en el gimnasio, en el trabajo y en otras áreas de mi vida en las que comenzaba a distinguirme como una persona muy enfocada y responsable, logré independizarme nuevamente y desde entonces mi vida ha sido completamente mía y me regala puras alegrías y éxitos. Y no es que siempre le gane a todo en la vida, pero con el simple hecho de estar en control de mi cuerpo y de mis impulsos, yo soy un ganador día tras día. Y quiero invitarte a vos a que hagas lo mismo con tu vida. No significa que vas a dejar de tener problemas, ¿no? No significa que siempre vas a ganar en todo lo que querrás hacer. Pero siempre vas a ganarle a tus impulsos y a tus instintos. Y eso, mis queridísimos amigos, es sin lugar a dudas ser una persona de éxito. Y quisiera tomar como referencia otro librazo que me fascina, muy de moda de hecho, que se llama Sapiens, del historiador israelí Yuval Noah Harari. Y una de las conclusiones a las que llega este libro es que lo que realmente te diferencia a vos como humano es la capacidad de empatía para con los de tu misma especie y las demás criaturas de la Tierra, pero sobre todo la templanza, la capacidad de controlar tus impulsos, la capacidad de ponerte normas, reglas y límites, de ser necesarias. El vencer tus adicciones no significa que vas a ganar siempre en la vida, pero sí le vas a ganar a ese lado animal, a esa bestia que no tiene control de sus impulsos y sus instintos, y vas a convertirte en un humano exitoso con la capacidad de regirse a sí mismo, como el elegante mamífero poderoso que sos. No solamente una de las criaturas más inteligentes que ha producido este bello planeta, sino la única criatura terrestre con la capacidad de gobernarse a sí mismo. Y como dice el admirable Pepe Mujica en uno de sus tantos discursos, debemos gobernarnos a nosotros mismos o sucumbiremos. Y creo que Pepe lo dice desde una perspectiva más amplia, un poco más macro, como sociedad. Pero sin embargo, ese cambio también comienza en vos mismo como individuo. Debes dominarte a vos mismo o sucumbir. Así que busca ese modelo de conducta. No tiene que ser necesariamente un amigo, un familiar o alguien cercano. Hay tantísimas personas de influencia hoy día en redes sociales y solo tenés que elegir alguna de ellas. Life coaches, entrenadores personales, empresarios y cualquier otro tipo de personalidad que te parezca admirable. Seguila en redes, estudiala y adopta lo mejor de ese personaje para retomar el control de tu vida. Abrí los ojos. No dejes que el alcohol o ninguna otra sustancia se apodere de tu identidad y lleve tu vida al borde de un abismo. Y reitero, ¿en serio querés seguir bebiendo tanto? ¿Ya te diste cuenta que el alcohol en realidad ni siquiera está de moda a este punto? Pénsalo bien. Tus papás se ponían borrachos para festejar, tus abuelos se ponían borrachos para festejar. Y así muchas generaciones hacia atrás. ¿Será que sigue siendo coherente mantener esta línea de conducta? ¿O será que ya estuvo de hacernos el pendejo y la víctima del alcohol? Te invito a que vayas a dar un paseo al súper y que revises bien la sección de cervezas, vinos y bebidas alcohólicas. Si realmente después de tanto exponerte al alcohol y bebidas alcohólicas durante algún tiempo que lleves consumiéndolas, incluso tenemos la opción actualmente de cervezas y bebidas espirituosas sin alcohol.
Porque te entiendo, soy todo un foodie y me encanta maridar mis comidas con ciertas bebidas. ¿A quién no le gusta un ceviche con una chela bien fría, por ejemplo? Pero no es excusa. Si estás intentando dejar de beber, te sugiero de nuevo, cómprate unas chelas sin alcohol para maridar con un ceviche, con una carnita asada, yo qué sé, con cualquier otra cosa que se te pueda antojar. O simplemente para esos antojos de una chela bien fría después del trabajo. Ya actualicémonos, hombre. Ya tenemos a nuestra disposición otra gama de bebidas muy estimulantes al paladar, pero que no contienen alcohol. Así que a mejorar esas expectativas de modelos de conducta, en chinga al gimnasio y a dejar libros por todos lados. Ponete cómodo, toma nota, firme con vos mismo, pero sobre todo ponete vivo. Gracias por estar presente. Gracias por escuchar Ponete Vivo. Si algo de lo que escuchaste en este episodio te funciona, es completamente tuyo. Por favor, úsalo y compartilo. Recordate que cada episodio está pensado para ser una herramienta para que puedas usarla y mejorar tu vida. ¡Hasta la próxima! Ponete vivo y recordá suscribirte en nuestro canal en YouTube, donde vas a encontrar contenido exclusivo, entrevistas completas y mucho más. También puedes seguirnos en Spotify o en tu plataforma favorita. Tu apoyo nos ayuda a crecer para seguir compartiendo historias reales y enriquecer nuestras vidas con la participación de profesionales excepcionales.